en Ciudad U. Seguimos y nos acompaña hoy Sofía Mafrán de Estudios Caseros, Estudios Jurídicos Caseros. Una vez más aquí, Sofi, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, siempre re lindo venir. Bueno, y habíamos hablado con Eli, tu compañera, tu socia, un poco de la cuota alimentaria. Veníamos recorriendo muchos caminos. Después nos encontramos con la noticia de lo que le sucedió a Cintia Fernández, del reclamo de ella con su hija. Una historia que se construyó también en los medios, ¿no? Y apareció una palabra que nos llamó la atención y empezamos a mencionar alimentos futuros. O alimentos, le ponemos a futuro, ya no sabemos cómo mencionarlo. Alimentos futuros, sí. Y a todos los que vamos, ¿pero qué? ¿Es la cuota alimentaria? ¿Qué es? Es una medida procesal, es una manera que tienen los abogados de asegurar la cuota alimentaria, pero no es siempre, es una medida cautelar. Veníamos de un problema, digamos. Sí, esto parte de que las dos partes, progenitora y la madre y el padre, para ser más sencillo, no se ponían de acuerdo o el padre no cumplía con la cuota. Había una cuota estable, en este caso particular de Cintia Fernández, había una cuota establecida. El progenitor, que era quien debía pagar esa cuota, no la pagaba, entonces había una deuda generada importante y eso hacía presumir que si había una deuda anterior, también iba a haber una deuda posterior. A futuro. Exacto, una deuda a futuro. Entonces, ahí se aplica el alimento futuro. ¿Y qué es? Básicamente es garantizar que la cuota a futuro se va a pagar. ¿Y cómo se garantiza? Con una medida cautelar llamada alimentos futuros. ¿Y qué dice esa medida cautelar? La idea es que se embargue algún bien, en este caso, como en este caso no es que se embargó, porque este caso tiene unas aristas particulares. Claro, es un caso también famoso, ¿no? De personalidades. Exacto. Se embarga por lo que se adeuda y por lo que se va a adeudar. Entonces ahí se garantiza el derecho de los niños o de los adolescentes a percibir. Y el abogado de, en este caso, quien es condenado o quien tiene esta medida, no podría decir, che, pero ¿cómo me están imputando un delito que todavía no cometí? Claro, ¿cómo saben que no voy a pagar? Claro. Porque no pagaste. Tiene que haber un tiempo por pero el te cual van condenando por algo que no vas a hacer. No, porque, a ver, tiene que haber una deuda. Este chico, Matías Fernández, Matías de Federico no había pagado nunca la cuota de alimentos. Había una deuda que crecía el capital y crecía en intereses. Entonces, frente a esa deuda que iba creciendo, había que cancelar esa deuda y también evitar una deuda futura. A ver, Sofi, mi pregunta es, hubo un acuerdo previo, se definió la cuota, o sea, todo eso estaban tenía la ganancia para garantizar el pago de esa cuota, o sea, hasta ahí estaba todo bien. Sí. Y lo que viene después es la deuda. Exacto. Y en base a esa deuda se define. Este caso particular, lo valioso es que se sentaron los abogados a resolver esta cuestión, porque no fue una sentencia judicial sobre alimentos futuros, sino que se sentaron, acordaron y ese acuerdo lo homologaron después en el juzgado. Nosotras lo más valioso del caso de Cintia Fernández es cuando los abogados se sientan a arreglar, ¿no? Decir, bueno, a ver, uno habla con la clienta o el cliente y le dice, bueno, a ver, ¿cuál es tu pretensión? Es esta. Bueno, tenés que saber que algo vas a tener que resignar para que no haya un vencedor y un vencido, para que hayan dos papás que han acordado. Entonces, eso es lo que pasó. Sofi, acá había una... Sí. Perdóname, que porque digo, estoy pensando, por ejemplo, que hay buena voluntad en las dos partes y en la persona, una de las personas que tiene que pagar la cuota dice, yo no puedo pagar la cuota ahora, pero tengo un bien, mueble o inmueble. Yo puedo decir, mira, te doy el auto y va como alimento futuro ¿se puede hacer eso? Un auto no, porque un auto auto no. bueno, a ver, no sé, a ver, cada uno qué auto, pero claro. Pero es poco. Un auto es poco. Bueno, por eso, no sé, yo pregunto. Yo como abogada te digo, Miguel, dame un auto poco más. Claro. A ver, ¿qué más que puedo tener? Un departamentito. Acá el hecho, en este caso, en el de Cintia Fernández, había más que nada una lucha de poder también, porque la cuota se podía pagar. Entonces, y había una lucha de poder con una casa que era un bien ganancial que entre Cintia y él tenían una cuota aparte cada uno. Ella aparte denunció un par de veces que él incluso le pedía una proporción del alquiler de la casa donde ella estaba viviendo con sus hijas. Sin cuota alimentaria. Sin pagar la cuota alimentaria. Bueno, está bueno que lo digas a eso, porque en muchos casos, cuando el inmueble está a nombre de las dos personas,
la persona que se queda paga un proporcional de alquiler. Depende, porque si uno tiene el uso de la vivienda, porque está criando ahí a los hijos y no hay posibilidad de mudarse porque no hay posibilidad de alquilar otro bien, tenés el uso de la vivienda, ahí no tenés que pagar alquiler. Mis clientas no pagan ningún alquiler. De la casa de donde está bien. viven. Y los maridos de tus clientas, o las exparejas de tus clientas, sí. ¿Pagan alquiler? Sí, a veces sí, pero lo que se garantiza es la casa. A ver, era la casa de la familia, para que ustedes me entiendan. Era la casa de la familia. Se separan. Bueno, los niños, como hemos hablado, los adolescentes no tienen que modificar su nivel de vida. Entonces, en vez de pagarle un alquiler al progenitor que se ha ido de la casa, lo que se hace es, este uso de la vivienda que voy a tomar, lo tenemos en cuenta también a la hora de calcular una cuota. Entonces, se dice, bueno, a ver, vos te quedás en la casa hasta que hasta que el más chico sea mayor de edad, por ejemplo. Claro. Bueno, la cuota va a ser un poco menor, obviamente, porque ya se está garantizando la vivienda. Sofía, acá, perdón, veo una pregunta. Sí. ¿Por qué acá no se le embargaba el sueldo y sí se le embargó la casa? Porque ¿No conviene que mes a mes te entre la plata? Depende. Yo no sé si este señor tenía sueldo, por ejemplo. Claro. Porque obviamente que si tiene sueldo, sí. Ahora los tribunales, por ejemplo, el Tribunal de Córdoba ahora, uno de los juzgados, ahora con los despidos que había en las... automotrices. Exacto. Pidieron alimentos futuros en las liquidaciones. ¿Por qué? Porque ese papá que estaba pagando cuota mensualmente con la cuota, se queda sin trabajo, en esa liquidación, ya sea por retiro o por despido, hay que garantizar la cuota, ese porcentaje, ese 20, ese 25, ese 30 que ese progenitor pagaba. Creo que además de poder hablar de lo que es el alimento futuro, que queda más claro o más bajado a tierra con un ejemplo más cordobés, digamos. Claro, de acá, que de dos personalidades muy famosas, donde hay una disputa de poder. También me parece que es interesante, porque vos lo mencionaste en un momento, de hablar de la idea de que los abogados se sienten a dialogar, a conversar, para ver la situación del caso. Estaba pasando esto. Había una lucha ahí de que alguien no quería pagar, estaba recriminando cosas. En el derecho de familia es lo ideal. Es a lo que apuntamos siempre. Es como el tope de gama que queremos. En vez de llegar al juicio, priorizar el diálogo. Tratar de arreglar, sobre todo para esto, que no haya un ganador y un perdedor, para que los dos sientan que han ganado, que han cedido y que han dado. Es muy diferente a todos los otros tribunales, pienso, digo. Sí. Ahora pienso, eso es cuando hay buena... Ahora vamos a una situación donde no hay buena predisposición. Si hay violencia, por ejemplo, no hay posibilidad de acordar. Eso, claro. Y voy a un caso, por ejemplo, de estos días, situación económica. Vos dijiste este hombre que es despedido de la empresa donde estaba y él estaba pagando cuota y ahora ya dejó de percibir un salario y la obligación la va a tener igual. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, ahí se denuncia. Acuérdense que yo siempre digo, se denuncia una remera que diga, se denuncia en el juzgado. Es decir, bueno, a ver, mi situación laboral cambió, mi economía cambió. O sea, yo tenía un porcentaje, de las dos partes. Claro, yo tenía un porcentaje sobre mis ingresos. Estos ingresos no existen más. Yo quiero seguir pagando la cuota, pero necesito que sea una cuota que yo pueda pagar y además necesito un número porque, a ver, yo me quedo sin trabajo. Entonces, lo que hacemos nosotras en el estudio es, en esos casos, no solamente aplicar un porcentaje del ingreso, del sueldo, sino transferirlo también a el salario mínimo vital y móvil. Por ejemplo, que sea el 20% de los ingresos con un piso de, no sé, el 70% del salario. Entonces, así, si la persona se queda sin trabajo, ya sabe que tiene que garantizado una y hay cuota. Una referencia que es ese número que se construye ahí. Sí. Claro, y también se puede pedir reducción. A ver, la situación del país está difícil, me quedé sin trabajo, necesito una reducción de cuota hasta que me vuelva a acomodar, ¿no? Bueno, igual tenés que justificar todo. Sí, claro, obviamente. Sí, claro. Hoy me levanté y no me pagaron el sueldo. No, me lo gasté todo. Claro. No, que mi socia me va a decir, ¿qué estás diciendo? Sofía Mafrán, de Estudio Jurídico Caseros, atención, porque ella responde, hoy hablamos del caso puntual de Cintia Fernández, pero también abre el consultorio, abre las posibilidades de que ustedes nos puedan enviar dudas, consultas, y las tratamos aquí en la mesa, así que anímense, lo pueden hacer a través del Instagram de Ciudad. Hay que sacar el miedo a la presencia de los abogados, porque ordena, simplifica. Sí, aparte
en el estudio fomentamos mucho que sea un vínculo cercano. Claro. Sí. Todos los clientes Siempre hay saben ganancia. el nombre de mi hijo, dónde me fui el fin de semana. Y aparte le tienen que decir que vienen de Ciudad U. Ahí ya está todo Sí, resuelto. hay un descuento. No, ahora te lo paga vos, eso. Gracias, Sofi. Ah, Vamos a de una nada, pausa. chicos. Dale, ahí venimos. Pausa, ya venimos.